semanas tratamos de ir abordando desde diferentes lugares. Hablaba con un productor hace unas semanas atrás y me decía, bueno, acá estamos, el lugar de Pergamino por ahí, que bueno, en la rotación y en el sistema productivo yo hago arvejas. ¿Por qué? Porque en la rotación me ha sumado mucho, para los suelos le hace muy bien. Y a mí me llamaba un poco la atención, más allá de los años que uno está, quizás llama la atención porque no se ha mencionado en mucho, ya que hablamos de congresos y todo lo demás, que esté ahí la rotación, ¿no? Y en este caso tiene que ver con eso. Entonces, digo, vamos a hablar de arvejas en la producción aquí en la Argentina. Y por eso vamos a hablar con uno de los referentes de lo que tiene que ver con las legumbres aquí en la República Argentina. Estamos hablando del señor Adrián Poletti. Adrián, ¿cómo te va? Buen día, César Tapia y todo el equipo de Aire de Campo, te saludamos. Hola. Adrián, ¿estás Hola, ¿me por ahí? escuchás? Ahí estamos, Sí, sí. ahora sí, perdón, perdón. Bueno, No, no, les agradecía el llamado. ¿Cómo les va? no, por favor, gracias a vos por estar del otro lado. Sabemos que sos un hombre que viajás continuamente y estás en todos lados, así que gracias por atendernos. ¿Cómo es esto de las arvejas? Contanos un poquito un ABC para aquellos que a lo mejor no tenemos tanto en la Argentina, la arveja productiva en nuestro país. Mira, bueno, a ver, el cultivo de arvejas lo que permite al introducirlo en la rotación agrícola, en términos generales, son dos o tres cosas bien A puntuales. ver. Una, intensificar el uso del suelo en aquellos lugares donde el régimen de agua lo permite. O sea, permite llevar una rotación a 5 cultivos en 3 años, ¿no es cierto? Entonces, eso significa una mejora en los flujos de fondos, significa y una mejora la rentabilidad en general del sistema. Eso desde el punto de vista, si querés, económico rápido para ver. Ujú. Luego lo que tiene es una interacción agronómica muy fuerte con el cultivo de maíz que sigue en la rotación, o sea, la mejor rotación y lo que mejora el sistema es la rotación arveja-maíz, ¿no es cierto? ¿Por Ajá. qué? Porque le aporta una cantidad de nitrógeno instantáneo en los primeros estadios de la planta del cultivo de maíz que sigue, que hace que las necesidades de fertilización extra sean más moderadas. O sea, uno puede lograr un maíz cubriendo las necesidades de fósforo, por supuesto, de ambos cultivos y demás, puede lograr un maíz en términos de nitrógeno más económico y con altísima productividad. De hecho, el año pasado, un campo cerca de Santiago, de San Antonio de Areco, Ujú. estaban terminando de cosechar maíz de segunda, terminó en 105 quintales, atrás de una arveja de 4.000 kilos. Uf. El campo tiene los niveles de fertilización correctos, o sea, ahí no se hizo minería agrícola, se hizo los aportes de reposición y capitalización de fósforo como correspondía, ¿no es cierto? Entonces, eso es una gran ventaja. Claro. Ahora, la otra gran ventaja y que se ve a lo largo de los años del uso y de la introducción del cultivo es que vos tenés un espectro de herbicidas mucho más amplio para utilizar, podés rotar familias de herbicidas, entonces cortás de cuajo con la posibilidad de generación de malezas resistentes de ciclo otoño-invernal. Ujú. Ejemplo, rama negra, ejemplo, mejora el control de raigras, tenés mejores herramientas para controlar crucíferas resistentes, o sea, tenés todo un paquete de herramientas que se te abre Claro. que con los cereales o con barbechos largos se hacían demasiado onerosos para su control, que te permite poder a lo largo de un campo con problemas, por ejemplo, de ryegrass resistente, Ujú. bueno, muy probablemente a lo largo de 2 años de la introducción, y casi te diría 3, pero depende del tamaño y el área que vas introduciendo de arveja,
pero te diría que en 2 o 3 años eliminás el problema o lo reducís a su mínima expresión, Claro, porque claro. reducís los escapes de las malezas resistentes Ujú. a prácticamente cero, porque es el librito donde todo el mundo vamos a los congresos de Sí. herbicidas, de malezas, y que Ujú. ellos te dicen hay que rotar la familia de herbicidas. Todo el mundo asiente que sí, pero Ujú. nadie hace nada. ¿Por qué? Porque no cambia el cultivo. Claro, claro, claro. Entonces, cuando vos introducís un cultivo que permite reemplazar los herbicidas tipo ALS por triacinas, Ujú. que permite utilizar otro tipo de tecnología que te abre un poco el espectro para control de crucíferas, bueno, lo que te dicen en los congresos permanentemente se lleva a cabo y se cumple, te diría que con máxima certeza. Entonces, en ese sentido, digamos, desde lo productivo y desde lo agronómico, es un cultivo muy bueno. Desde lo comercial, por supuesto, todos los cultivos especiales, lo primero que hay que saber es con quién lo vas a comercializar, eso Claro, está claro, claro. qué tipo de arveja vas a hacer, si vas a hacer verde o amarilla, tienen distintos mercados, eso va en función de la necesidad del productor, porque Ujú. la arveja amarilla anda mejor en el tema de integración con ganadería, Ujú. y estar más o menos asesorado en cuanto a lo que vale la mercadería, como para no encontrarse con sorpresas, ¿no es cierto? Claro. Pero Ahora, bueno, Adrián, eso es en términos generales. claro, ahora Adrián, ¿se hace más arveja de lo que uno cree? Porque hablando de las regiones, el norte de la provincia de Buenos Aires, algunas zonas, y por esto que vos decís, todos estos conceptos, muchos deberían hacer esto para sumar esa productividad, o está en ascenso y nosotros no lo vemos porque no se habla tanto. Mira, el cultivo vino con mucha fuerza creciendo hasta la sequía del 2022, creo que fue 2023, bueno, ya no me acuerdo. Ahí 2023, fue, sí, claro. bueno, ese año fue letal, la sequía fue uno de los cultivos más afectados, a partir de ahí volvió a crecer. Yo calculo que está creciendo más o menos un 30% por año. Ahora, Argentina es uno de los pocos países, si no te diría el único, que tiene todavía margen para tener mucho crecimiento en la producción, porque es un cultivo que se puede hacer desde la ruta 19 que une en la ciudad de Santa Fe con Córdoba, de ahí hacia el sur hasta el mar, y tomando, si querés, en la zona oeste, el este de La Pampa, oeste de la provincia de Buenos Aires. Entonces, en todos esos lugares hay lugar para hacer arveja. Claro. Ahora, vos me decías, si a mí, a mí que me parece, a mí me parece que estamos cortos con área, Ujú. ¿no es cierto? Entonces, deberíamos estar más fuertes en mayor producción. Claro, claro. Por supuesto, teniendo en cuenta las relaciones productivas que tenés que tener. Por ejemplo, arveja amarilla tiene menor valor, pero te podés integrar mejor en toda una cadena de producción ganadera. Claro. Entonces, es un suplemento muy bueno para lo que es un alimento muy bueno para lo que es granjas porcinas, es un Ujú. alimento muy bueno para vaquillonas de primer entore, Ujú. es un alimento muy bueno para generar ensilajes en tambos. O sea, tiene toda una cantidad de ventajas que se deberían aprovechar y que no necesariamente tiene que irse esa mercadería al, a la exportación, porque para ir a la exportación, sí, hoy tenemos el mercado chino abierto, Argentina hoy en arveja verde debe ser el segundo proveedor de China, Ujú. pero este mercado está abierto gracias a que se pelearon con Canadá por una disputa comercial. Claro, claro, claro. Entonces, hay que crecer, sí, hay que crecer, pero hay que crecer con la, eh, digamos, estrategia correcta como para que si llegado el caso los problemas comerciales en el exterior, que gracias a Dios no nos afectan, no, se arreglasen, bueno, tenemos que tener salida para esa mercadería, ¿no es cierto? Claro. Entonces, Adrián, pero eso se sí, trata de nada, de trabajar asesorado, digamos, y sabiendo con total, quién lo vas a comercializar. totalmente. Bueno, acá los compañeros de la mesa te quieren preguntar. Adrián, ¿cómo estás? Cristian Mira te saluda. Hola, Cristian. Adrián, el precio internacional de la arveja, ¿cómo se establece? ¿Hay un mercado de futuros? ¿Al productor se le paga por contrato?
a cosecha? ¿Cómo se conforma? Mira, en términos generales no hay una bolsa a nivel global que, que cotice arvejas, ¿no es cierto? Eso ni siquiera en Winnipeg, que podría ser en Canadá, que podría ser el lugar de mayor producción, o sea, Canadá está produciendo alrededor de 4 millones de toneladas de arveja o 3 millones y pico, depende del año, no se ha logrado hacer. Ahora, ¿cómo se establecen los precios? Y muchas veces se establecen por contratos previos. Entonces, por ejemplo, acá las dos cooperativas más grandes de la Argentina son fuertes jugadores en, en el sector. Bueno, ambas tienen contratos de siembra con precio conocido al momento de sembrar. Entonces el productor ahí hay una herramienta, de hecho ambas cotizan esa mercadería en, en sus páginas web, eso se puede acceder, pero en general hay contratos previos. AFA, por ejemplo, las hace, ACA también. Entonces, en ese sentido hay un cierto conocimiento previo. Adrián, Luego, bueno, están los jugadores privados que van estableciendo sus valores y sus contratos de producción también. Adrián, ¿cómo va? Te saluda Esteban Fuentes. Hoy hablabas de la arveja amarilla, que era más que nada para alimento animal, pero ¿qué está pasando con el consumo humano, ¿no? de arveja? ¿Cuánto se consume acá en Argentina? ¿Qué comparación puede hacer con versus otros países? Mira, hola Esteban, ¿cómo va? Mira, Argentina en el grupo de legumbres está creciendo el consumo. El primero, el mayor, el cultivo de más consumo es lentejas, luego seguido por arvejas, 90% en latas, vamos a ponerlo así. Entonces, si mal no hago la cuenta, debemos estar en 300 gramos por habitante año, pura y exclusivamente de arvejas, ¿no es cierto? Que no es una gran cosa, pero Argentina no tiene tradición en consumo de proteínas vegetales, va aumentando, pero nuestra tradición fue la que comer proteínas animales, que siempre fueron relativamente accesibles, ¿no es cierto? Después, bueno, variaría la composición entre ellas, pero en términos generales, los usos y costumbres llevan al consumo de proteína animal. Cosa que no está del todo bien, digamos, ahí debería haber un mejor balance del consumo, pero bueno, en Argentina está aumentando. A niveles internacionales, lo que más se consume es porotos, por ejemplo, no sé, Brasil consume 13, 14 kilos de poroto por habitante por año y de arveja debe consumir más o menos equivalente lo mismo que nosotros. Hay otros países que las consumen mucho en forma partida, o sea, depende, en general depende de los usos y costumbres de los diferentes países. Chile consume muchísimo, pero el consumo, mira, hay un punto interesante para tener en cuenta. El consumo de arveja se dispara cuando la arveja pasa a ser un integrante de la cadena de alimentos. ¿A qué me refiero con esto? En China, por ejemplo, el consumo se disparó a partir de que el gobierno propició un aumento en los niveles de proteína que tienen las pastas. Claro. ¿Y por qué hizo eso? Y porque la pasta es el alimento de los sectores de menores recursos. Entonces, si vos a un chico que ahora está, digamos, tiene su consumo, de mayor consumo en pastas, le mejorás el perfil proteico con proteína de altísima calidad como es la de arveja, que es casi una albúmina, bueno, estás contribuyendo a mejorarle el mapeado de todo su sistema nervioso y de su sistema cerebral. Bueno, eso en China, por ejemplo, multiplicó por 4 el consumo. Entonces, ahí hay un montón de cosas que se podrían hacer y que podrían favorecer a aumentar los niveles de producción en Argentina, agregado de valor en Argentina a partir de la molienda y generación de proteínas secas y húmedas y demás, para llevar un mejor nivel de proteína en todo el sistema de pastas a un nivel de 14, 15%, 16%, bueno, lo verán los nutricionistas y quienes conocen del tema. Los chinos lo hicieron, hace 15 años que están con ese tema,
y han logrado reducir fuertemente los problemas de malnutrición que tenían por esos déficits proteicos. Entonces, hay un montón de cosas para poder hacer. Hay que hacerlo en una interacción público-privada. No, o sea, no es posible esto hacerlo solo desde una empresa privada porque no tiene mayor sentido. Claro. Pero tienen altísimo potencial en ese. Y ahí se pueden usar arveja amarilla, arveja verde. O sea, la arveja amarilla tiene uso forrajero y alimento humano, pero por una cuestión de precios, no es por una cuestión de que tenga un problema nutricional. Es lo mismo, ¿me entiendes? En términos de calidad nutricional es la misma. Totalmente. Adrián, súper interesante poder hablar de estos temas porque no nos iríamos de tiempo para profundizar, pero esto último que acabas de decir son mensajes para la humanidad que yo en el último tiempo lamentablemente me he arraigado a la palabra hipocresía, porque se habla tanto del hambre en el mundo y no hacemos casi nada para que ese hambre se erradique, porque si lo que bien decís, si la sinergia público-privada puede unirse como ha hecho para grandes situaciones, hoy por hoy se podría trabajar y a través de este tipo de alimentos como las legumbres podría acercarse porque tiene ese valor y además porque se podría, no sé si en fresco, pero en otros productos podría acercarse a los diferentes lugares. Me parece que hay un desafío muy grande y salir solamente del relato para que se vayan directamente a acciones más directas, por lo menos desde la Argentina, después a nivel mundial un poco más complicado. Adrián, te agradecemos muchísimo este contacto y seguramente en algún otro momento te llamaremos porque hay mucho desafío para poder hablar de economías regionales aquí en Aire de Campo. Bueno, muchísimas gracias por el llamado, un abrazo a todos. Gracias. Adrián Poletti, aquí en Aire de Campo por Radio Nacional. Sonó el top de las 8 de la mañana. Nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos. Tenemos una horita más por delante. Aire de Campo. César Tapia y gran equipo te acompañan el fin de semana.